En el libro de Juan, capítulo 9. Libro de Juan, capítulo 9. Vemos una historia que para mí es súper impactante. Que para mí, en el último año, mientras vuelvo a esta historia y la leo vez tras vez, siempre recibo algo fresco y algo nuevo de parte de Dios. Es una historia, todo el capítulo se trata de esta historia, y yo voy a hacer un resumen de los versículos en Juan capítulo 9 por el tiempo que tenemos juntos en esta tarde. Pero el título del capítulo en mi Biblia, el título es Jesús sana a un ciego de nacimiento. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Cuando uno estudia este pasaje bíblico se da cuenta que cuando Jesús sana a esta persona ya es hombre. No es niño, no es adolescente, no es un joven adulto, sino que ya es hombre. Y entonces este hombre que nació ciego, este hombre que llevó una situación, un desafío por toda su vida, este hombre que enfrentó la misma necesidad, la misma circunstancia por toda su vida, tuvo un encuentro con Jesús, y un encuentro con Jesús cambió su vida. Un encuentro con Jesús cambió su circunstancia. Un encuentro con Jesús produjo un milagro que produjo un cambio en su vida, y ya no era más la misma persona. Y a mí me encanta esto, porque quizá hay personas aquí en esta tarde o que me están escuchando por internet que hace mucho tiempo que están enfrentando la misma situación, que hace mucho tiempo que están en medio de la misma tormenta, y hoy podemos ser animados, podemos ser fortalecidos por esta historia en Juan capítulo 9, porque vemos a un hombre que por mucho tiempo enfrentó la misma necesidad, pero solo un encuentro, solo un momento, solo un segundo con Jesús, lo que él enfrentó toda su vida cambió. Y yo tengo fe que en esta casa, en esta noche, yo no sé quién eres, yo no sé lo que estás enfrentando, yo no sé por lo que estás pasando. Quizás estás enfrentando la misma situación ya por mucho tiempo, pero tengo fe y una expectativa en mi corazón que en esta tarde vas a pasar un momento con Jesús, y ese momento va a producir un cambio, ese momento va a traer una respuesta, ese momento va a abrir puertas, y hoy vas a experimentar un antes y un después. ¿Cuántos tienen fe por eso? Dígame un fuerte amén. Y la historia nos dice, vamos a entrar y le voy a echar ganas en esta tarde, amén. Una pasión cangura y argentina, australiana y argentina, que es una pasión muy buena para tener. La historia nos dice que Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron. Tenemos que prestar atención a la pregunta que le hacen los discípulos al Señor. Le dice: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Para mí es una pregunta bien interesante, porque ellos están intentando de encontrar la razón por la situación. ¿Por qué nació ciego? ¿Por qué está enfrentando esta dificultad? ¿Por qué toda su vida está pasando por esta enfermedad, con esta situación? ¿Es culpa de él o culpa de los padres? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y es la condición humana. Siempre queremos saber el porqué de una situación. Estamos en medio de una tormenta, de una adversidad, y le preguntamos a Dios: ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué siempre me sucede a mí y no a mi vecino, no al compañero de trabajo? Y siempre le estamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Y yo he aprendido en mi caminar con Dios por más de 15 años ahora, que hacerle la pregunta al Señor ¿por qué? Es una pregunta equivocada. Es una pregunta que, en mi opinión y de lo que yo veo en la Biblia, es una pregunta de inmadurez. ¿Cómo se dice? Inmadurez, ¿sí? Recuerden que mi primer idioma es el inglés,
pero estoy mejorando mi español porque sé que es el idioma del cielo y quiero hablar con el Señor por largo tiempo en el cielo. ¿Cuántos me dicen amén? Es una pregunta que no demuestra madurez espiritual. Para mí la pregunta correcta en medio de una situación no es Señor, ¿por qué? Sino que Señor, ¿qué puedo aprender en medio de este desafío? ¿Qué puedo aprender en medio de esta tormenta? Porque la Biblia nos dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y los discípulos lo que están haciendo, le están preguntando ¿por qué está viviendo en esta condición? Y a mí me encanta, me fascina la respuesta que el Señor les da. Él le dice en el versículo 3, ni él pecó, ni sus padres. En otras palabras, no me pregunten por qué. Y dice, Jesús respondió, esto me encanta, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. No vamos a saber por qué, sino que tenemos que entrar con una mentalidad de reino cuando enfrentamos distintas circunstancias. Y tenemos que verlo de la punta de vista del Señor. Porque Él responde y dice, ni él pecó ni sus padres, sino que sucedió para que la obra de Dios, para que la mano de Dios, para que el poder de Dios, para que la gloria de Dios se hiciera evidente en su vida. Y hoy le quiero decir a alguien que está escuchando mi voz, yo no sé por qué estás enfrentando lo que estás enfrentando, no sé por qué estás pasando por lo que estás pasando, no tengo la respuesta, pero lo que sí sé es que esa situación no será el final de tu propósito en tu vida, que esa situación no será el final de lo que Dios tiene para ti, sino que es nada más que una tarima, una plataforma para que el poder de Dios, la obra de Dios, la mano de Dios, los milagros de Dios se manifieste en tu vida. Nos lleva a otro nivel con esa mentalidad. No sé por qué, pero yo voy a ver mi desafío como nada más que una oportunidad para que Dios se manifieste a otro nivel en mi vida. Porque muchas veces, mi amigo, no vamos a entender el por qué. Y la escritura sigue y dice en el versículo 6 que después que el Señor le explica otras cosas, que Él escupió en la tierra. Escupió. ¿Jesús hizo qué? Jesús escupió. Y hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y el ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Es una historia fascinante. Él cuando vuelve, los vecinos que a él lo conocían como el hombre que nació ciego, empiezan a decir, ¿este es el hombre que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Y algunos de los vecinos decían, no es él, solo se parece a él. Porque a él solamente lo conocían en la condición que tenía antes de tener un encuentro con Jesús. Y no lo podían reconocer después del encuentro que tuvo con Jesús. Y el hombre le dice, esperen un poco, muchachos. ¿Cómo es que es alguien que se parece? No, soy yo. Y después lo presentan a los fariseos, a los judíos. Y lo empiezan a interrogar, le empiezan a hacer preguntas. ¿Cómo es que puedes ver? ¿No naciste ciego? Y él dice, ese hombre llamado Jesús escupió, hizo barro, me lo puso en los ojos, me dijo que me vaya a lavar, lo hice y ahora volví viendo. Y ellos empezaron a decir, esto no es de Dios. Es algo que es muy común con los legalistas y los religiosos. Esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque era un día sábado. Jesús hizo un milagro en un día sábado. Para los religiosos eso era imposible hacer, ir en contra de la ley de Dios, la tradición de Dios. Y después llaman a los padres del hombre y empiezan a preguntarle a los padres, ¿este es tu hijo? ¿Cómo es que ve? Los padres dicen, sí, sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero ahora cómo ve no lo sabemos, se lo tienen que preguntar a él. Y la Biblia dice que los padres respondieron de tal manera porque tenían temor a los judíos,
Porque ellos habían declarado, si alguien declara a Jesús como el Mesías, lo iban a echar fuera de la sinagoga. Así que el temor a los religiosos los detuvo a los padres de celebrar el milagro que Jesús hizo en la vida de sus hijos. Mi amigo, nunca permitamos que el temor nos detenga de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y la Biblia dice, y la historia sigue, y dice que después por segunda vez los religiosos le preguntaron, ¿cómo es que ves? Y él le dice una vez más, es el profeta Jesús. Me puso barro en mis ojos, dijo que me lave y ahora puedo ver. Y ellos empiezan a decir de nuevo, esto no es de Dios. Este hombre es un pecador, no solamente fue sábado, ahora están acusando a Jesús de ser pecador. Le dice al hombre, tú eres pecador, tú no te mereces recibir un milagro de Dios, menos en un día santo que es un sábado, día de reposo. Y el hombre le dice, si es pecador o no, yo no lo sé, lo único que sé es que yo era ciego, pero ahora veo. Y después él empieza a decir, nunca se vio en el pueblo que un hombre que nació ciego reciba la sanidad. ¿Será que esto es de Dios? Y ellos empiezan a decir, tú no vas a enseñar a nosotros, nosotros somos discípulos de Moisés. Y me imagino que se arreglaron la corbatita, se arreglaron la camperita y empezaron, no, y lo echaron fuera. ¿Y por qué es que a mí me fascina esta historia? Es porque yo me pongo en las sandalias del hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Y quiero que por unos momentos nos pongamos en la posición de este hombre, que imaginemos que somos este hombre. Él está mendigando como era su costumbre, está pidiendo limosna y de repente escucha unas voces que no son conocidas. Y estas voces preguntan, este hombre, ¿quién pecó para que él tenga esta condición? Él o sus padres. Y él se la cuenta, él es ciego, no sordo. Estas voces están hablando de mí. Después escucha otra voz que dice, ni él ni sus padres, sino que esto es para que la obra de Dios se vea en su vida. Y la próxima cosa que él escucha es esto. Está en el versículo 6. Y por efecto voy a usar este micrófono. Es la próxima cosa que él escucha. Está en el griego original. La Biblia dice, Jesús escupió. ¿Cuántos saben que para que Jesús haga barro con tierra y su saliva para cubrir 2 ojos, Jesús no hizo... No, mi amigo. Jesús tomó un traguito de agua. Y después el hombre, él escucha que alguien escupió y después siente algo húmedo sobre sus ojos. Era ciego, no tonto. Y él piensa, esto están hablando de mí. Alguien recién escupió y lo puso sobre mis ojos. ¿Qué está pasando? Y después escucha la misma voz una vez más que le dice, ve y lávate. Y algo en él lo hace responder con obediencia. Y él se fue ciego, pero volvió viendo. Mi amigo, el título de mi mensaje es El milagro está en el barro. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús puede usar algo que no tiene valor, pero cuando Él lo toca, Él puede producir cosas extraordinarias. Él puede producir un cambio.
Él puede producir un milagro. Cuando estudias este pasaje, teólogos hacen la referencia a Génesis 2:7, que dice que del polvo de la tierra Dios hizo al hombre y Él respiró aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Mi amigo, nosotros somos hechos de polvo, somos hechos de la nada, pero cuando Dios respira, cuando Dios toca, Él puede hacer algo extraordinario con nada. Quizá en esta noche tú te sientes como no tienes nada para ofrecerle a Dios. Tengo buenas noticias para ti. Mi Dios es un experto en hacer algo con nada. ¿Por qué? Porque el milagro está en el barro. Él usa cosas comunes, Él usa cosas ordinarias para hacer lo milagroso y lo extraordinario. Él usó barro para abrirle los ojos, para cambiar el rumbo de la vida de una persona que nació con una condición que lo limitaba diariamente. Y los religiosos, en lugar de celebrar lo que Cristo hizo, ¿por qué? Porque su método fue fuera de lo común. Escupió, hijo de Dios, hombre de Dios, escupió, hizo barro, día sábado. Y los religiosos, esto no puede ser Dios. Nunca Dios va a ir en contra de su ley, sanar en un día de reposo. Es más, este Jesús es un pecador, tú eres un pecador. ¿Quién escuchó que Dios iba a usar a alguien que puede escupir y hacer barro? No encajaba con los pensamientos que los religiosos tenían de Dios. Querían encajonar a Dios, pero Dios, a Él no lo podemos encajonar. A Dios no lo podemos limitar. Dios se está moviendo en esta generación de una manera distinta, con métodos distintos, con métodos que no son religiosos, con métodos que son fuera de lo común. Y si, mi amigo, no reconocemos lo que Dios está haciendo, vamos a ser como los fariseos y los judíos que no pudieron celebrar un hombre que recibió su milagro. ¿Por qué? Por la religión y por la tradición. Y lo que yo veo en el lugar de su presencia, que en esta casa Dios no es encajonado. ¿Por qué? Porque Dios obra fuera de nuestros parámetros. Él hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere y cuando quiere, porque no servimos a un Dios limitado, servimos a un Dios que no tiene limitaciones. ¿Cuántos me dicen amén? El milagro está en el barro. Él puede usar personas como tú y como yo, comunes y corrientes, para producir milagros, para marcar una diferencia. Los religiosos, por la religión y la tradición, no celebraron una vida. ¿Por qué? Porque para ellos la tradición era mucho más importante que la necesidad de este hombre. Nunca permitamos que la religión o la tradición nos limite de llegar a personas que están en necesidad de tener un encuentro con Jesús. El milagro está en el barro. Nosotros somos hechos de la tierra, pero Él toma a alguien o algo que es nada, y cuando Él toca a esa persona, cosas grandes pueden suceder. ¿Cuántos me dicen amén? Yo le doy gracias a Dios que Él usa vaso de barros como nosotros para traerle gloria a su nombre, para edificar su iglesia, para extender su reino, para alcanzar a aquellos que la religión rechaza. Jesús nunca rechazó a un pecador, siempre rechazó a los religiosos. Tenemos una enseñanza bien grande en eso, cuando vemos cómo Jesús operaba cuando estaba aquí en la tierra. Los religiosos le decían, tú eres pecador. Para ellos, Él no se merecía recibir este milagro.
Pero ¿cuánto le dan gracias a Dios que en esta vida no caminamos conforme a lo que nos merecemos, sino que caminamos conforme a lo que Él hizo por nosotros? Y Él pagó un precio que los religiosos no pueden entender, porque aún en medio de nuestros pecados, Dios nos vio como digno para enviar a su único Hijo y pagar un precio que ninguna otra persona podía pagar, ser el sacrificio perfecto para tocarnos y producir cambios y producir un milagro y producir un pueblo que puede marcar una diferencia. ¿Cuántos me dicen amén? Yo me identifico con este hombre. Yo me identifico con este hombre. Porque cuando yo tuve un encuentro con Jesús, yo experimenté un antes y un después. Como miles de ustedes que pertenecen a esta casa. Y lo que yo veo en la vida de este hombre son ciertas cosas que yo puedo identificar que pasaron en mi vida. Cosas que les quiero compartir en esta tarde. ¿Por qué? Porque va a venir el día que alguien va a desafiar, alguien va a hablar mentiras, alguien va a venir a susurrar negatividad en tu oído para decirte: ese encuentro no hizo nada en ti. No puede ser que Jesús usa personas comunes y corrientes como ustedes. No, Dios busca personas perfectas. Pero tengo buenas noticias: Dios no busca personas perfectas. Él no llama a los perfectos, Él perfecciona a los que llama. Dios no busca personas perfectas. Lo único que Él busca son personas dispuestas. ¿Algún dispuesto aquí para ser usado por Dios en esta tarde? Tú eres un candidato para ser usado por Dios. Tú eres un candidato por un milagro en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y vemos aquí unas cosas que le quiero compartir, que tenemos que acordarnos en cada momento de nuestras vidas. Este hombre tuvo un encuentro, y una persona número uno que ha tenido un encuentro con Jesús nunca, diga conmigo nunca, todos diga conmigo nunca. Vamos mejor, nunca puede ser atada a su pasado. Nunca una persona puede ser atada a su pasado. Nunca. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús. No dije que tu pasado no va a intentar atarte, limitarte. Intentará cada día de tu vida. Pero cuando uno reconoce que ha tenido un encuentro con Jesús y que Él lo cambió todo, y reconoce el poder del precio que Él pagó, esa persona se da cuenta que aunque mi pasado intente atarme y limitarme, yo no puedo ser atado a mi pasado. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso que mi pasado tiene poder sobre mi vida, lo que estoy diciendo es: lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente por mí. Tu pasado no te puede atar. Tu pasado no tiene poder sobre tu vida. Solo tiene poder si tú le das el poder sobre tu vida. Por eso a mí me encanta, hablando con el pastor Andrés, del proceso que existe en el lugar de su presencia, enseñanzas para que personas tengan una revelación que su pasado no te puede limitar, que tu pasado no puede atarte. Y me encanta el proceso de discipulado en esta casa. ¿Por qué? Porque te abre los ojos y te hace enfocar en el futuro y no en tu pasado, porque tu pasado no tiene poder sobre tu vida. Cuando yo recibí al Señor, después de una vida de adicción y vida de inmoralidad, yo empecé a testificar de lo que Dios hizo en mí. Yo recibí la salvación en medio de mi tercer sobredosis, donde a los 20 años de edad pensé que llegó mi momento, que no iba a ver mi familia de nuevo. Y en el baño de una discoteca, de un boliche, como decimos en Argentina, le clamé al Señor, porque una amiga me testificó a mí de este hombre llamado Jesús, que a ella la liberó de sus adicciones a la heroína. Y ella me dijo: Cris, si Él lo pudo hacer por mí, también lo puede hacer por ti. Y yo me acordé sus palabras mientras estaba pasando esta sobredosis, y le clamé al Señor, y Él habló a mi vida, me rescató, y en un momento me cambió, me liberó. Y desde ese entonces hasta hoy no soy la misma persona. Y cuando yo empecé a testificar, mis amigos me decían por teléfono, cuando yo los llamaba: Cris, eres loco. Sí, ya lo sé. ¿Qué me hablas de este Jesús? Yo sé quién eres. Yo sé lo que has hecho. Yo sé a dónde has estado. Y me acuerdo que una tarde
Ya me cansé de esta respuesta de un amigo en particular. Siempre me decía las mismas cosas. Y con él se levantó dentro de mí una pasión latina. Y yo le digo por teléfono, levanté mi voz y le dije: ese es tu problema. Tú no me conoces por quién soy. Tú me conoces por quién era. Y esa persona ya no existe porque yo tuve un encuentro con Jesús. Y Él produjo un cambio en mí. Y esa tarde yo decidí que mi pasado jamás me iba a limitar, que mi pasado jamás me iba a atar, porque yo entendí que los que están en Cristo son una nueva creación. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Y cuando tú entiendes esas escrituras, te das cuenta que tú no tienes que mejorar en la vida. La religión te dice que tienes que mejorar para agradar a Dios. Pero si tú reconoces que eres una nueva creación en Cristo, tú no tienes que mejorar, porque tú no puedes mejorar algo que es nuevo. No pierdas energía, no pierdas tu tiempo tratando de ser una persona mejor, sino que tienes que vivir en lo que Cristo hizo por ti. Y cada momento de tu vida, vivir en lo nuevo que eres en Jesús. Eres una nueva creación. La sangre de Cristo lo cambió todo. Y una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, al hombre que nació ciego, los vecinos no lo reconocieron en su nueva condición porque solamente lo conocían como ciego. Dijeron: no es él. No puede ser él, esto no es Dios, no es él, se parece. Él dijo: no, esperen, chicos. Sé que no me conocen en mi nueva condición, pero no es alguien que se parece a mí. Soy yo, porque tuve un encuentro con Jesús. Y ese encuentro lo cambia todo. ¿Cuántos me dicen amén? Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, número 2, no puede ser limitada por una persona que simplemente tiene una opinión. En la iglesia latina y en nuestro continente hay opiniones por todos lados. Por todos lados. Ese pastor usa pantalones ajustados, no es de Dios. Ese pastor no tiene pelo, el otro, mira el corte de pelo, no es de Dios. Dios no puede usar personas así. Opiniones. Uno solamente tiene que pasar 5 minutos en las redes sociales. Tú posteas algo, tú en la iglesia, qué mover de Dios, increíble, sobrenatural, y algún religioso entra en tu página y te dicen: eso no es de Dios, Dios no se mueve así en ese lugar. Las luces, las pantallas, la excelencia, el humo, no, eso no es de Dios. Opiniones. Pero las opiniones no producen cambio. En el versículo 24 y 25 de Juan 9, cuando le pregunta por segunda vez: ¿quién es que te sanó? Y él dice: el profeta llamado Jesús. Ellos le responden, le dicen: nosotros pensamos, a nosotros nos consta que él es pecador. Y me encanta, porque este hombre para mí tiene sangre latina. Él le dice: si es pecador o no, yo no lo sé. Tus opiniones no valen nada. Lo único que yo sé, que en medio de tus opiniones yo era ciego, pero ahora veo. Tus opiniones no abrieron mis ojos, tus pensamientos no cambiaron mi vida, pero este hombre que ustedes opinan que es pecador me tocó, me sanó, me cambió, me liberó, llegó a mi vida. Mi amigo, nunca permitas que las opiniones de aquellos que no conocen el poder de Dios limiten el poder del encuentro que tú has tenido. Las opiniones no cambian nada. Opiniones no edifican iglesias. Opiniones no edifican matrimonios. Opiniones no edifican ciudades, naciones, familias.
Vivamos conforme a lo que Cristo hizo en nosotros y por nosotros. Opiniones hay por todos lados, pero vivamos conforme al poder del encuentro que hemos tenido con el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús jamás puede ser atada a su pasado. No puede ser limitada por una persona que tiene nada más que una opinión. Y número 3, mientras la banda me acompaña en la plataforma, una persona que ha tenido un encuentro con Jesús siempre, diga conmigo siempre, siempre responde con adoración. Lo echaron de la sinagoga al hombre por el testimonio que estaba dando. Y Jesús aparece en la escena una vez más. Versículo 35 al 38, vemos esta parte de la historia. Jesús le dice al hombre, ahora el hombre lo está viendo a Jesús por primera vez con sus ojos. Porque cuando él volvió del estanque de Siloé, Jesús ya no estaba. Entonces ahora por primera vez está viendo al que él lo sanó. Y Jesús le dice al hombre, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el hombre dice, ¿quién es? Y Jesús le dice, soy yo el que está hablando contigo. Y en el versículo 38 la palabra dice, creo, Señor. En el versículo 11 él declaró, ese hombre llamado Jesús tocó mis ojos. En el versículo 17 él declaró, el profeta Jesús. Pero ahora que lo vio por primera vez con sus propios ojos, lo declara como Señor, porque tuvo una revelación de quién era el que estaba hablando con él. Y la palabra dice, su primer respuesta fue, lo adoró. Y en el griego original, la palabra usada para adorar a Dios pinta la imagen de que el hombre se postró a los pies de Jesús. Y lo primero que hizo cuando lo declaró como Señor, lo adoró y les dio las gracias por el milagro que produjo en su vida. Y mi amigo, una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, lo adora a Dios en todo momento, en las buenas y en las malas. Cuando hay dinero en la cuenta bancaria o cuando la cuenta está vacía. Cuando hay pan sobre la mesa o estás pasando por momentos de escasez. Cuando usas la ropa que quieres usar o tienes ropa ya vieja que está fuera de moda. Cuando te dan la promoción en el trabajo o cuando se la dan a un compañero. Porque una persona que ha tenido un encuentro con Jesús reconoce que nuestra adoración no está basada en nuestras circunstancias, pero que nuestra adoración está basada en la verdad, que éramos ciegos y ahora vemos, que estábamos perdidos pero ahora somos salvos, que no teníamos un propósito pero que Dios nos ha entregado un destino divino. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús sabe y reconoce y tiene una revelación que no le voy a adorar solamente cuando estoy pasando por momentos de bendición, porque nuestra adoración no está basada en lo que Dios hace. Nuestra adoración está basada en quién Él es. Y en todo momento Él es bueno, Él es fiel, Él es justo para cumplir lo que Él ha prometido. En todo momento, venga lo que venga, pase lo que pase, nuestra respuesta debe ser adoración, porque Él es digno de recibirla. ¿Cuántos me dicen amén? Que tu adoración nunca sea limitada por tus circunstancias, porque una persona que ha tenido un encuentro con Jesús siempre, aunque no puedas cantar, yo no puedo cantar. Cuando yo canto, mis hijos me dicen, papá, por favor. Los perros del barrio comienzan a ladrar, pero Dios no está interesado en mi voz. Dios está interesado en la canción que fluye de mi corazón. Así que aunque no tengas voz para cantar,
siempre debemos responder con adoración. ¿Por qué? Porque Él nos enfocó en nuestro pasado, Él nos enfocó en nuestros errores, Él nos enfocó en nuestro pecado, Él se enfocó en la necesidad de nuestras vidas, llegó a nuestro corazón, nos perdonó, nos limpió, abrió un nuevo camino para que podamos tener la vida eterna. Y Él se merece toda la gloria, Él se merece toda la honra, Él se merece el cántico de nuestro corazón.